Capítulo 2. Esta va a ser mi casa. La habitación es oscura y lúgubre. El aire es enrarecido debido a la poca ventilación y la cantidad exagerada de cirios encendidos que dificulta la respiración de cualquier ser viviente. El fuerte olor a naftalina junto al de cera en combustión y sudor de piel forman un hedor particular que ni Jean-Baptiste Renouil hubiera logrado descifrar. La habitación, aunque pequeña, guarda una atiborrada colección de imágenes de todas las santidades católicas, apostólicas y romanas, conocidas hasta la fecha. Desde el cuadro del Divino Niño hasta el altar de la Virgen de Fátima. Desde la estatuilla de San Judas Tadeo hasta el rosario del Señor de las Lajas. A simple vista, pareciera no haber lugar para una medallita más en este bendecido lugar. Y allí, en medio de ese bombardeo de religiosidad, y justo en el único espacio del suelo que queda disponible, se encuentra arrodillada y en completo trance, Berenice, una mujer de 48 años, pero que parece de 60. Las llamas de los cirios danzan armónicamente por culpa de un tímido resoplo que entra por la única ventana que tiene el recinto. El rostro de la mujer refleja un gran dolor debido a las llagas ensangrentadas que exhiben sus rodillas por permanecer tantas horas en contacto directo con el baldosín. La mujer trata de ignorar el dolor rezando el rosario con una dedicación admirable, mientras sus manos sostienen una percudida camándula de perlas. De repente, su hija irrumpe en la habitación, abriendo la puerta tan abruptamente que apaga más de la mitad de los cirios de un solo tajo. Se trata de Ninfa, una hermosa mujer de 20 años, y con un rostro más angelical que cualquiera de las imágenes y estatuillas que reposan en la habitación. «Mamá, ¿qué hace?», pregunta Ninfa, angustiada. Su madre sale del trance y con algo de apuro termina su rezo de forma mecánica. «Del Espíritu Santo, amén. Lo de siempre, mija, pidiendo por usted». «Pero no entiendo por qué tanto dolor, mamá». «¿No puede rezar normalmente como todos los demás? Si Dios la quiere tanto, no creo que le guste verla sufrir así». Berenice le da una fuerte bofetada a su hija, quien totalmente desconcertada mientras se soba el rostro con su mano. «¿Cómo se atreve a ponerse en el lugar de Dios? Nunca vuelva a mencionarlo si no es para agradecerle todo lo que tiene y pedirle perdón por sus pecados». «Mamá, yo solo nada, malagradecida. Mis penitencias son por usted. Yo me inflijo dolor para que usted no lo sienta. Es mi ofrenda al Todopoderoso para protegerla de todo mal y peligro». «Perdóneme, mamá. A mí no es a la que tiene que pedirle perdón, Ninfa, es al Altísimo. Pero Él en su inmensa misericordia muy seguramente ya la perdonó. Alístese que nos vamos para misa a dejar todo muy claro con Él». Berenice abandona la habitación tratando de no quejarse del fuerte dolor de rodillas enfrente de su hija. Ninfa, aún estupefacta por el regaño inmerecido de su Santísima Madre, se queda observando la imagen desteñida de un Jesús crucificado que, por alguna razón, sobresale de entre tanta celebridad divina de aquel lugar. Mientras tanto, Lino llega a las inmediaciones del pueblo montado en su Ramona, a quien ya le tiemblan las patas como a Bambi recién nacido, debido al cansancio inconmensurable por el viaje y la carga. El gallinazo que lo venía escoltando desde el aire durante los últimos kilómetros, ahora lo persigue cautelosamente por tierra, muy cerca de Ramona, como si se tratara de un perro mendigando amistad. Lino atraviesa el pueblo con tanta solemnidad que despierta la intriga de los primeros habitantes que se percatan de su presencia, quienes lo persiguen con mirada recelosa. Entretanto, Lino se queda mirando a una pareja que camina en dirección contraria y por la acera de la sombra. Se trata de Crisóstomo, un arriero de aspecto malhumorado, el cual cruza una mirada fugaz con Lino. Por el contrario, su fiel esposa Fidelia le lanza una mirada más que coqueta a Lino sin que Crisóstomo se percate.
Con el disimulo afilado de un curtido mujeriego, Lino desvía su mirada mientras continúa el recorrido, esbozando una leve sonrisa. ¿Y qué? ¿A ese también lo conoce? Porque yo en la vida lo había visto, pero como a usted no se le escapa ninguno, comenta un muy encrispado Crisóstomo, a lo que Fidelia responde. Ay, Crisóstomo, ¿usted qué me cree? Pues no lo conozco ni me interesa. ¡Ja! Eso mismo decía del hijo de Mercedes y mírenla, terminó acostándose con el hijueputa ese. Yo no me he acostado con Rodrigo, respéteme. ¿O acaso alguien me vio acostándome con él? ¿Ah? Esos celos enfermizos lo van a matar un día de estos, mijito. Pues sí, me van a terminar matando. Eso es lo que usted quiere, que yo me muera para quedarse con toda la plata y con el indio ese. Pues entonces dígale al indio ese que no me vuelva a entregar las telas en la casa mientras usted no esté. Punto. ¿Y qué saco yo con decirle eso al indio? La que es sinvergüenza la hace enfrente de las narices de uno. Mientras Crisóstomo está dedicándole esas conmovedoras palabras a su esposa, ésta observa a Rodrigo, el indio, caminando por la otra acera con Mercedes, su anciana madre, a quien lleva agarrada de gancho para que no se le vaya a tropezar. Con una agilidad felina que solo desarrollan los amantes, Fidelia se intercambia una mirada lujuriosa con el indio, acompañada de un coqueto guiño de ojo. Todo esto en cuestión de segundos y sin que su celoso esposo note absolutamente nada. Si existiera un premio para los genios del engaño, muy seguramente Fidelia y el indio lo ganarían, pero mandarían a otra pareja a recogerlo para no levantar sospechas. Lino llega a la plaza principal del pueblo y se detiene enfrente de una hermosa casa que queda justo diagonal a la iglesia. Su estilo no es distinto al de cualquier otra casa señorial de la zona cafetera colombiana, pero sí resalta por su bien mantenido jardín en cada uno de sus mini balcones rojos que adornan los ventanales, así como su impecable pintura exterior y ese enorme portón de roble macizo, pintado de azul chillón y sobre el cual reposa una enorme esclava de bronce con la figura de una gárgola florentina de cuyo hocico cuelga un enorme anillo dorado que le sirve a la gente para anunciarse. Lino se queda admirando la casa por unos instantes y luego se dice a sí mismo: «Esta va a ser mi casa». A unos metros de distancia viene caminando Tiberio, el sepulturero del santuario. Se trata de un hombre con un aspecto más que macabro, corto de hombros, cascorbo y con una joroba pronunciada, la cual es parcialmente cubierta por su canosa y sucia melena que comienza desde bien atrás de su cabeza, ya que es completamente calvo de arriba. Sus ojos son tan pequeños y hundidos que parecen como si se los hubieran sacado. ¿Y qué decir de su enorme nariz aguileña, que contrasta con su boquita de mojarra frita, cuyos labios ya se chuparon hacia adentro por la carencia total de dientes? Lo acompañan sus dos hijas, quienes a pesar del mamarracho de padre que tienen, son sorprendentemente hermosas. Sin embargo, heredaron el semblante paliducho y la energía lúgubre de Tiberio. Los tres caminan sigilosamente muy cerca unos de otros, sin dejar de mirar el suelo en ningún instante. Parecen tres ánimas en pena, merodeando las calles sin ningún destino. Finalmente, doblan en la esquina de una casa menos descollante que la del portón azul. Sin embargo, eso hizo que Lino enfocara su atención en la ventana de aquella casa, desde la cual se asoma una hermosa joven que lo deja absolutamente perplejo. Su cabello ondulado cae en mechones desde la frente hasta casi su cintura, enmarcando su rostro angelical en el cual sobresalen unos radiantes ojos verdes y unos labios carnosos y extrarrojos. Es Ninfa, quien aún se está sobando la mejilla de aquella infame cachetada que le infligió su madre. Por más que lo intenta, Lino simplemente no puede dejar de mirarla. Sería muy cliché hablar de amor a primera vista, pero a su vez sería muy estúpido negarlo. De repente,
Los ojos de Ninfa se conectan con los de Lino, y ambos se quedan mirando fijamente por unos segundos. El fotógrafo nuevamente se dice a sí mismo en voz alta: «Y ella va a ser mi mujer». Las campanas de la iglesia comienzan a repicar, anunciando la hora del santo sacrificio de la misa. Desde cada rincón de la plaza comienzan a pulular personas de todas las edades, quienes se aprestan a entrar a la iglesia como borregos ante la mirada expectante de Lino. De repente, el gallinazo, con ínfulas de mascota, finalmente se separa de Ramona y emprende vuelo hacia el interior de la iglesia. Intrigado, Lino amarra a Ramona de un bebedero y sigue al gallinazo hasta el interior de la misma. Allí observa cómo el avechucho se posa confianzudamente justo al lado del altar donde el padre Albeiro, párroco del pueblo, se dispone a ofrecer la misa. En ese momento, descubre que realmente es la mascota del cura, quien comienza la misa haciendo poner de pie a todos los feligreses con un perentorio «Oremos». Lino, quien ya se había acomodado en una de las bancas más alejadas del altar para no quedar tan expuesto, no tuvo más remedio que obedecer la orden de pararse a cantar el salmo inicial, del cual por supuesto no se sabía ni una sílaba. Pero ese ritual, más su 1,88 m de estatura, le sirvieron para ubicar entre los fieles a la chica de la ventana que, momentos antes, lo había dejado paralizado. Se encontraba junto a su madre, a unas 6 bancas adelante de él, a quien reconoció al instante a pesar de que lucía un reluciente manto blanco sobre su cabeza. Por su parte, Ninfa recibe una ráfaga de intuición que la obliga inevitablemente a mirar hacia atrás para que sus ojos nuevamente hagan contacto visual con los de Lino. Ella lo mira sin sonreír, pero a sabiendas de que su alma y la de aquel intruso ya estaban conectadas para siempre. El padre Albeiro hace sentar a su rebaño y comienza la liturgia mientras que el gallinazo se pasea por todos los rincones del salón como llamando a lista. Los feligreses ni se inmutan con la mascota. Están tan acostumbrados a su presencia que si algún día hablara, a nadie les sorprendería. Después de 2 tediosas horas, la misa termina. Los creyentes comienzan a abandonar la iglesia en un orden parecido al de un desfile militar. El gallinazo emprende vuelo sobre todos ellos y aterriza en la mitad de la plaza del pueblo. Algunos transeúntes le tiran trozos de pana e incluso le soban la cresta con plena complacencia del avechucho. Ninfa y su madre atraviesan la plaza seguidas por Lino, quien las persigue sigiloso a cierta distancia, sin perderlas de vista. De vez en cuando, Ninfa mira disimuladamente por encima del hombro para cerciorarse de que él aún las está escoltando, hasta que llegan a la casa de aquella ventana donde Lino la vio por primera vez. Ninfa deja que su madre entre primero para que sea ella quien cierre la puerta y así tener un último contacto visual con aquel hombre, que ya se le va metido en su cabeza con la firme intención de quedarse allí para siempre. Cuando ya no había nada más para ver, Lino desamarra a Ramona del bebedero y la ala de la rienda hasta esa hermosa casa diagonal a la iglesia que horas antes él había decidido comprar sin saber ni siquiera si estaba a la venta. Agarra el pesado anillo de bronce que cuelga de las ñatas de la gárgola y golpea la puerta con decisión. Al cabo de unos segundos, ésta comienza a abrirse como si se tratara del mismísimo templo de Babilonia. Sus bisagras crujían de tal forma que daban la sensación de que detrás de esa pesada puerta de roble había 100 hombres empujándola. Pero no, en lugar de 100 hombres, solo se asomó una mujer de buen tamaño y mirada recelosa. Se trataba de Berta, la dueña de la casa. Aunque ya se aproximaba a los 40 años de edad, todavía exhibía un cuerpo despampanante, de pechos grandes y bien formados, los cuales mostraba sin pudor gracias al pronunciado escote de su vaporoso vestido floreado. De su cintura pequeña nacían unas caderas poderosas, las cuales sabía menear a la perfección al caminar. Sus piernas largas y robustas
encajaban perfectamente en su zona nalgable, acoginable, perfecta para las más locas fantasías de cualquier hombre o mujer que se quedara mirándolas por más de 2 segundos. Sin embargo, su cara, aunque adornada por unos pícaros ojos marrón y delicadas facciones, ya había recibido buena parte del castigo propio de una vida llena de vicisitudes y sufrimientos. ¿Qué quiere, joven?, ¿Usted es la dueña de esta casa? preguntó con intriga Lino. Sí, ¿por qué? ¿Se la compro? Si usted, señor lector, quiere saber la respuesta de Berta, tendrá que llevar su imaginación hacia donde ella llevó a Baudelino, a la mismísima sala de aquella casa, desde donde los protagonistas continuaron su charla cómodamente sentados y al calor de un cafecito, cual comadres en costurero. Lino escogió la esquina de un enorme sofá victoriano que, aunque viejo, aún conserva la gallardía de sus años mozos. Berta, por su parte, prefirió el sillón que la dejara lo más apartada posible de la visita. Entre los dos, sentados en una maltrecha alfombra persa, juegan pausadamente 2 niños que, por simple lógica, Lino dedujo que eran los hijos de la anfitriona. Su lógica estaba en lo cierto. Se trataba de Oliver y Olver, 2 varoncitos de tan solo 4 años que habían compartido la misma matriz por 9 meses y ahora compartían la misma fecha de cumpleaños. Oliver, el mayor por apenas 8 minutos, era ensimismado, oscuro y lúgubre. Sus ojos desprendían algo de rabia que emanaba de lo más profundo de su alma. Olver, por el contrario, era espontáneo, curioso y alegre de espíritu. A pesar de que le faltaba la oreja derecha debido a un defecto de nacimiento por culpa de su hermano, quien en la última etapa de gestación decidió comerse la oreja de su compañero de vientre. Esto además le produjo sordera total de ese oído, por lo que el pobre niño tenía que acomodar todo el tiempo su cabeza para poner la única oreja que le quedaba en dirección al sonido que deseaba oír. Con el tiempo, esa pequeña deformidad le valió el remoquete de Pocillo. El esposo de Berta estaba contando con que iba a ser papá de un solo muchachito y que se llamaría Oliver. Pero cuando en lugar de 1 llegaron 2, el muy inteligente se le ocurrió la brillante idea de ponerles el mismo nombre, a pesar de que la mamá estaba en total desacuerdo e intentó hacerlo cambiar de opinión sin ningún resultado. A otro que tampoco le sonó semejante disparate fue al padre Albeiro, quien bautizó a los bebés un mes después de haber llegado al mundo, por miedo a la inquisidora creencia popular de que si un niño muere antes de recibir el primer sacramento, su alma se queda deambulando en el limbo para siempre. El párroco encontró de por sí absurdo que los gemelos llevaran el mismo nombre, así que les propuso a los padres la ingeniosa idea de quitarle la letra I al nombre del niño que le faltaba una oreja, como símbolo de que no había nacido completo. Todo esto se lo contó Berta a Lino en los primeros minutos de la conversación, mientras degustaban ese excelso y robusto café recién colado, oriundo del mismísimo santuario, el cual emanaba un delicioso y penetrante aroma que en segundos inundó el ambiente de aquella sala. La anfitriona continuó con su relato. Nadie más volvió a saber de él. Esta es la hora que no sé si está vivo o muerto. Los niños tenían 2 meses de nacidos cuando él se fue. Ese día salió a la hora de siempre y se despidió de mí de la misma forma que lo venía haciendo durante 8 años, y hasta ahí supe de él. ¿No será que está muerto?, replicó Lino. Seguro que sí, o si no me hubiera avisado. Y no fue otra vieja. Él no tenía tiempo para eso. Lo único que hacía era leer sus benditos libros y trabajar. ¿Qué leía? Libros sobre comunismo, Marx, Lenin. Él solo hablaba de eso. Soñaba con fundar el Partido Comunista para derrocar a los liberales y conservadores que, según él, no hacían sino robarse la plata y oprimir a los pobres. ¿Y se llevó algo ese día? ¿Ropa? ¿Documentos? Casualmente sus libros fue lo único que se llevó. Ya han pasado 4 años. Yo estoy segura que él se murió sin tener la oportunidad de avisarme.
Y esta casa se la debo a su nombre, supongo. Sí, pero no la vendo. ¿Me deja intentar convencerla? Tengo una muy buena oferta. No pierda su tiempo, señor. No va a poder convencerme. Un torrencial aguacero golpea inclemente las tejas de barro rojo que adornan el techo de la casa. Los hijos de Berta, a quienes la lluvia despertó de su siesta, permanecen impávidos en la hamaca mientras ésta apenas se mece. Ambos miran detenidamente hacia la puerta de la habitación principal, desde donde pueden escuchar los gemidos poco disimulados de su mamá, mezclados con un golpeteo continuo y arrítmico en la puerta, la cual se estremece como si una bestia abominable estuviera tratando de tumbarla para escapar. La efímera inocencia de su niñez no les permite entender que ya Lino y Berta pasaron a una etapa más intensa de la negociación, la cual está ocurriendo justo detrás de esa puerta. Las gruesas piernas de Berta atrapan las caderas de Lino como una enorme tenaza de cangrejo, y sus pies se entrelazan al final formando un candado irrompible. Su espalda rebota incansablemente contra la puerta, pintándola de un espeso sudor feromonal que impregna toda la habitación. Para mantenerse en perfecta postura, Berta apoya sus codos sobre los hombros de Lino, quien, con la maestría del mejor de los amantes, le hace el amor de pie, a lo macho, haciéndola gritar cada vez con menos disimulo, mientras le susurra agitadamente al oído. Es mi última oferta. Tómela o déjela. Berta, quien en ese preciso instante está experimentando el más desenfrenado de los orgasmos, responde como puede. ¡Sí, sí! ¡Acepto! ¡Acepto! A la mañana siguiente, Lino sale por la puerta de su nueva casa y, extendiendo los brazos, recibe los primeros rayos del sol mientras toma una bocanada de aire fresco que baja por los cafetales de las empinadas montañas que rodean al santuario. Luego comienza a merodear la casa con el sigilo propio de un perito, avistando las cosas que urgen ser reparadas y planeando las debidas modificaciones para habilitar el área donde abrirá su estudio fotográfico, del cual ya más o menos tenía una idea de cómo se iba a llamar. En las siguientes 3 semanas, Lino se dedicó incansablemente a redecorar y modificar su casa hasta dejarla como él la dibujó en su mente desde el mismo instante que la conoció. Fueron 3 semanas inagotables de tumbar, poner, pintar y clavar, hasta transformar en tiempo récord una casa que antes lucía lúgubre y aburrida, en una explosión de alegría, color y vida. Sus puertas, ahora de color rojo pasión, contrastaban magistralmente con las columnas azules y las paredes blancas, adornadas con cuadros de paisajes impresionistas y alguna que otra fotografía que, a juicio de su autor, merecía ser enmarcada y expuesta para el deleite de todo aquel que se posara enfrente de ella. Berta, por su parte, ayudó comedidamente en las labores de remodelación, especialmente de los jardines interiores y la huerta, la cual estaba tan abandonada que parecía la mismísima selva negra. Después de peinarla varias veces, a punta de machete limpio, podó la hierba y la adornó con laureles, helechos y toda clase de orquídeas, amapolas, begonias y camelias. También sembró varios guayabos, aguacates y guarumos que años después, cuando crecieron, servían de filtro natural de los rayos solares, creando espectros de luz que le daban a la huerta una sensación de bosque encantado. Todo esto lo hizo con tanto esmero que cualquiera pensaría que aún se trataba de su propia casa. Cuando terminaron las remodelaciones, Lino y Berta se sientan en el jardín a contemplar orgullosos su obra maestra. Bueno, Berta, Replicó Lino. ¿cómo quedamos? El último cuarto que tiene salida al patio del lavadero es para usted y los niños. Aquí pueden vivir mientras consigue para dónde irse. Yo no le voy a cobrar ni un peso, pero eso sí, me ayuda con las cosas de la casa. Está bien, responde Berta mientras sonríe y niega con la cabeza sarcásticamente. Berta, yo quiero ser muy claro con usted. No quiero
que piense que porque hemos compartido cama todos estos días, ya sienta que yo me voy a casar con usted. Nosotros no somos pareja y nunca lo vamos a hacer. Yo tengo muy claro quién va a ser mi mujer y no quiero que se haga falsas expectativas. ¿Está claro? ¿Cuántas veces me lo va a repetir?, le responde Berta con cara de puño. Luego, un poco más resignada, prosigue. Tranquilo, Lino, que eso ya lo hablamos. Ya sé cuál es mi lugar aquí. Además, todavía soy una mujer casada, ¿se acuerda? Al menos hasta saber qué carajos pasó con mi marido. Oiga, Berta, ¿y si su esposo aparece? ¿Usted qué cree que va a pensar cuando vea que la casa ya no es suya, sino mía? Ah, yo no sé. Eso ya es problema suyo, le responde Berta muy seria. Luego lo mira y se ríe en su cara. Mentiras. Si llega a aparecer, le tocará respetar mi decisión. De todos modos, no se preocupe que Manuel siempre fue un hombre de paz. ¿Se llama Manuel? Sí, Manuel Marulanda Vélez. Era un muchacho muy tímido y muy poco interesante. El pobre no hubiera pasado la historia de ninguna forma, pero yo lo amaba igual. Bueno, a lo mejor la vida la sorprende más adelante y le da noticias de él. Sí, de pronto. En ese instante, Berta se levanta del jardín y camina lo más provocativamente posible hacia la habitación que Lino le había asignado, mientras menea sus caderas como nadie más sabe hacerlo. Al llegar a la puerta, lo mira por encima del hombro, asegurándose de que su luenga cabellera le cubre la mitad del rostro, y luego de morderse sutilmente los labios, con deseo carnal le dice: «Voy a recostarme un rato. Qué bueno que los niños se quedaron dormidos en la hamaca, ¿no?». Sus palabras y lenguaje corporal llevan cierta complicidad, los cuales acompaña magistralmente con una pícara sonrisa mientras entra a la habitación, dejando la puerta entreabierta. Lino capta el mensaje que, para ser sinceros, era bastante obvio. Mira hacia la hamaca para asegurarse de que los niños estuvieran bien dormidos y silenciosamente entra a la habitación de Berta, cuidando de no hacer ruido al cerrar la puerta. Lo cierto es que esas apasionadas tardes de lujuria clandestina terminarían por endurecer aún más el ya vapuleado corazón de Berta, el cual, aparte de vivir con la zozobra de no tener noticia alguna sobre su marido ausente, ahora debía resignarse inevitablemente a amar en silencio, con desasosiego y sin recibir absolutamente nada a cambio, ni tan solo una palabra afectuosa o la más tímida muestra de cariño. El de Berta se convirtió en un amor taciturno, inhibido y cobarde, pero amor al fin y al cabo. El más febril e impetuoso de todos, algo que ella jamás había sentido antes por ningún otro hombre, ni siquiera por Manuel, a quien conoció cuando aún era una niña, por ser el hijo del mejor amigo de su padre, quienes, siguiendo la irracional costumbre de la época, pactaron casar a sus hijos sin tan siquiera preguntarles, con el fin de preservar la amistad entre las dos familias, que en últimas resultaba ser una farsa, ya que la verdadera razón de estos pactos, a costa de la felicidad de los hijos, casi siempre era económica. El caso es que Berta, sin darse cuenta, pasó del cuarto de muñecas al altar, con el que ella consideraba su amiguito de infancia. Imagínese usted, querido lector, el trauma de aquellos jóvenes obligados a amar a la brava, sin sentir esas cursis pero intempestivas mariposas en el estómago cada vez que se tomaran de la mano. Todo por un infame pacto entre adultos que, para justificar su egoísmo, esgrimían la excusa de que con el tiempo y la convivencia el amor florecería inevitablemente. Aunque, para ser honestos con esta historia, en el caso de Berta y Manuel, el tiempo y la convivencia sí hicieron crecer en ellos un sentimiento de apego y devoción, tal vez por el cariño que ya se tenían desde que jugaban descalzos por las calles de Santuario. Lo que sí les costó mucho acostumbrarse fue a compartir lecho, a pesar de que cuando niños los acostaron en la misma cama varias veces,
mientras los padres seguían bebiendo en la casa del uno o del otro. Pero en ese entonces era diferente. No había malicia alguna, ni mucho menos temor o pena. Dormir juntos era hasta divertido porque, según ellos, incluso soñaban lo mismo y en la mañana trataban de hacer coincidir el sueño de la una con el del otro, hasta que lograban hilar una historia coherente. Pero ahora, de adultos, era distinto, sobre todo para Berta, que nunca se había dejado ver en camisola de ningún otro hombre que no fuera su padre. Por su parte, Manuel había malperdido su virginidad unos días antes de cumplir los 16 años gracias a uno de sus tíos, quien, siguiendo otra curiosa costumbre popular, lo entregó en los brazos de la prostituta más barata que pudo encontrar en Colegurre, la zona de tolerancia del santuario. De esa experiencia solo le quedó el imborrable recuerdo a tabaco y whisky barato que emanaba de la boca de aquella mujer, a la cual solo le faltaba un diente, pero por caérsele, ya que el resto los había perdido hacía tiempos. Ese hermoso recuerdo, sumado a la aberrante sensación de estar cometiendo incesto, previno a Manuel de tocarle un pelo a su mujer por casi 10 años, tiempo en el cual se siguieron tratando como los buenos amigos que eran, hasta que no soportaron más la presión social de quererlos ver convertidos en padres. Entonces, no tuvieron más remedio que consumar ese matrimonio con una década de retraso, casi por compromiso y con la luz apagada para que ninguno de los dos notara la vergüenza del otro. Pero con Lino todas las frustraciones y miedos ocultos de Berta se esfumaron en el primer beso. De repente se sintió liberada, segura e insaciable. De su cuerpo floreció una mujer fogosa e incontrolable, que había estado enclaustrada en el fondo de su ser durante toda su vida, a la espera de ser rescatada por ese príncipe azul que un día cualquiera golpeó en su puerta para comprarle la casa. Así vivió Berta aquellos días de felicidad contenida, con el corazón rebosante de amor por ese fotógrafo que la amaba solo en la cama, pero que para ella era suficiente. Sin embargo, su cuento de hadas no duraría mucho a raíz de los sucesos que usted, mi estimado lector, está a punto de descubrir.